Well, grace and peace to you, gracia y paz a ustedes, familia de iglesia, church family, and welcome y bienvenidos a nuestro estudio bíblico en esta tarde, to our Bible study this evening. I invite you to open your Bible with me, le invito que abra su Biblia conmigo al libro de Ruth, to the book of Ruth, chapter 2, capítulo 2, comenzando en el versículo 1, beginning in verse 1. Well, it has been said that a coincidence, algunos han dicho que una coincidencia is a miracle in which God decides to remain anonymous. Que una coincidencia es un milagro en el cual Dios decide permanecer en el anonimato. Have you ever experienced a coincidence? ¿Usted ha experimentado una coincidencia? Perhaps that's a miracle in which God is working behind the scenes. Quizás ese fue un milagro en cual Dios estaba trabajando detrás de las escenas. This is what we see here. Es lo que vemos aquí en el capítulo 2 de Ruth. This is what we see here in the book of Ruth, chapter 2. Beginning in verse 1, comenzando en el versículo 1, se nos viene este nombre aquí. We are introduced to this person, Boaz, Aquí el versículo 1, here verse 1, tells us that this was a relative of Naomi through her husband Elimelech. Nos dice que era un pariente de Noemí por medio de su esposo Elimelech. Aquí vamos a ver, let us see verse 1. I'll read it in English, yo leo en inglés, y en español, and in Spanish. It says, Now Naomi had a relative on her husband's side, a man of standing from the clan of Elimelech, whose name was Boaz. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. En español dice un hombre rico. In Spanish it says a rich man. But in English it says a man of standing. En inglés, Boaz es un hombre con influencia, podríamos decir. ¿Qué quiere decir eso? What does this mean? Quizás quería decir, perhaps it meant that he was rich, que era rico, quizás era una persona con habilidades. Maybe he was a skilled person, a profesional. Quizás quería también decir que quizás era un soldado. Maybe it also meant that he was a soldier, that he had weapons, que tenía armas y podía defenderse, and he could defend himself. All these things were useful. Todas esas cosas tenían uso en un tiempo oscuro, in a dark time, en un tiempo de caos, in a time of chaos, of spiritual and moral chaos, de caos moral y espiritual, como ya hemos visto, as we saw. Este era un tiempo así. This was such a time. En el tiempo en que vivía Ruth y Noemí, in the time that Ruth and Naomi lived. This was the time of the judges. Era el tiempo de los jueces. Entonces, so then, a man like Boaz, como un hombre como Boaz, era alguien que podría ayudar. He was someone that could help. Él era alguien que podía ayudar a estas dos viudas. He was someone that could help these two widows. And as we keep reading, y mientras seguimos leyendo, vamos a ver, we will see that by coincidence, que por coincidencia, Ruth ends up in the field of Boaz. Vamos a ver que Ruth, parece ser coincidencia, que ella entra al campo de Boaz. Y ahí es donde trabaja, and it is there where she works. We keep reading, seguimos leyendo y vemos, and we see that Boaz notices her, que Boaz la anota y la llama, and he calls her. He offers protection, ofrece protección y provee por ella también, and he provides for her. And we see, y vemos aquí, que esta es una de las maneras, that this is one of the ways in which God helps us, en cual Dios nos ayuda. Por medio de las
coincidencias en nuestras vidas, through the coincidences in our lives, we see, vemos que Dios está trabajando detrás de las escenas. We see God is working behind the scenes to provide for us, para proveer para nosotros, para protegernos, and to protect us. That is to say, es decir, que la mano amorosa de Dios, it's to say that the loving hand of God is guiding us, nos guía, aún en esos momentos, even in those moments where we don't see it, cuando no lo podemos ver. This is what we see happening here, es lo que vemos aquí. Pero hay otro elemento también aquí presente, but there is another element present as well. It's not just coincidence that we see here, no solamente es coincidencia que vemos aquí, no solamente vemos que Dios trabaja por medio de las coincidencias, it's not just the fact that God works through coincidence, but God also works, pero Dios también trabaja por medio de la valentía, but God also works through courage. We see that we see that Ruth, vemos que Ruth aquí demuestra una valentía. She demonstrates a courage. Let us remember, acordémonos que ella es una inmigrante. Let's remember she is an immigrant. And she is a widow, y también es viuda. En un lugar ajeno, in a foreign place, entre personas ajenas, among foreign people. And yet, as an immigrant, y sin embargo, como una persona inmigrante, ella decide encontrar trabajo, ir a trabajar en este lugar nuevo. She decides to go and work in this new place. And it is that very step of courage. Y ese paso de valentía que Dios usa, that God uses to take her to the place she needs to be, para llevarla al lugar que ella necesita estar. Beloved, it is true, es cierto que estas dos cosas, these two things, la coincidencia, coincidences, and courage, y la valentía, son regalos de Dios, are gifts of God, given to His people, que Él da a su pueblo, para proteger, to protect, and to provide, y para proveer lo que nosotros necesitamos, to give us what we need in every moment, en cada momento. Notemos que todo eso es un regalo. Let's notice that all of this is a gift from God that is given to us, que es dado a nosotros. Y vemos aquí, and we see how God guides His people. Vemos cómo es que Dios guía a su pueblo. As you go this evening, mientras que va en esta tarde, acordémonos de esto. Let us remember this. And let this fill you with hope. Y que esto lo llene de esperanza. Que Dios usa las coincidencias de nuestras vidas. That God works in the coincidences of our lives. And He also works, y también trabaja por medio de la valentía, through the courage that we demonstrate, que nosotros demostramos. Porque últimamente, because ultimately it is His gift, es el regalo de Dios, trabajando, working in us, to take us where He wants us to be, para llevarnos al lugar que Él nos quiere llevar. I like the way that Martin Luther put it. Me encanta como lo dice Martín Lutero. He says, God never works in us without us. Dios nunca trabaja dentro de nosotros aparte de nosotros. God is doing something in you. Dios está haciendo algo en usted. Dios está haciendo algo en el mundo. God is doing something in the world, in fact. And He wants to partner with us to accomplish His purpose. Y Él quiere participar, que nosotros participemos en lo que Él está haciendo para cumplir sus propósitos. Go in peace, beloved, knowing that God is with you. Vaya en paz, reconociendo que Dios está con usted. God bless you. Dios les bendiga.